saludarlos, por supuesto conectadísimos con todo el tema de la Navidad y se preguntarán ¿qué tengo aquí? Bueno, tengo un árbol de Navidad porque hoy vamos a enseñar una de las técnicas que tanto solicitan y es el cómo abrir un árbol de Navidad. ¿Por qué enseñamos esto? Resulta que pues hemos visto diferentes problemáticas a la hora de pronto decorar y armar un árbol a causa de que a veces abrimos el árbol, no nos queda muy bien abierto, no se ve tan frondoso y consume de pronto más follaje, muchísima más iluminación, quedan huequitos. Entonces creo que sí es importante un taller donde les enseñemos a realizar este hermoso árbol, porque claramente el tema del árbol de Navidad es súper importante y no puede faltar en la temporada decembrina. Así que bueno, sin más preámbulos vamos a iniciar, así que simplemente van a necesitar el árbol de Navidad que tengan. Este es un árbol de Navidad básico de tamaño normal de 1,50, creo que es 1,50, 1,60 más o menos de altura. Es un árbol que ya viene con sus ramitas puestas, o sea, simplemente hay que estirarlas porque es alambrado, pero bueno, igual pues ustedes saben que dependiendo de si su árbol es de cada ramita enganchar o si es así de simplemente cerrar, pues pueden realizar el proceso de la manera más creativa y hacer pues el proceso de enganchado de la forma correcta, ¿no? Porque cuando es enganchado, la recomendación es guardar todos los grupos de cada hilera con pítica para que no se confundan y por supuesto seguir el orden de las letras o del color dependiendo de la enumeración o la forma en que venga marcada cada rama, para que sea más fácil como enganchar en el proceso del tronco, ¿no? Que nos quede súper bien simétrico, que ninguna rama nos quede en el lado que no es, porque puede pasar que a veces nos queda la que va en la A, queda en la B y se nota como el cambio y se ve torcido. Entonces pilas con ese detalle. En este caso, como tengo este árbol que pues es así armado, voy a hacer lo siguiente. Primero vamos a empezar abriendo las paticas. El tema de las paticas, ¿cuál es? Resulta que casi siempre traen 3 tornillitos para ubicar aquí y apretar por supuesto el tema de la base. El problema es que siempre guardan los tornillos sueltos en el fondo de la caja y resulta que se pierden, se dañan, después de un año a otro no aparecen y es el dilema de todas las casas o en su mayoría de las casas que decoran Navidad, porque claramente pasa el dilema o el problema de que no tienen las herramientas, no tienen los tornillitos y el árbol queda flojo, queda torcido, se baila, no lo pueden tocar porque se cae. Entonces pilas. Recomendación: con un pedazo de cinta envuelven los 3 tornillos y los amarran con la misma cinta sobre el tubo y van a ver que así no van a tener nunca el inconveniente de que se les perdieron los tornillos, porque así lo tienen súper fácil, ¿sí? Aquí en este caso, como se dan cuenta, yo lo tenía bien guardado con cinta, simplemente voy a soltar y sacar mis 3 tornillos. Vean, súper sencillo, acá los tengo muy bien. Entonces simplemente pues bueno, la basurita la voy a dejar en un momentico acá debajo y ahorita limpiamos. Así que miren, yo abro acá esta forma en X y sobrepongo los tornillos antes de meter como el tronco principal de mi árbol, ¿no? Porque claramente si de pronto pongo primero el palo y luego meto los tornillos, pues voy a tener de pronto un poquito más de dificultad, como una cantidad mayor de dificultad. Así que pilas con ese detalle también. Miren, acá yo voy a meter los tornillitos con mucho cuidado, con mucha paciencia, con mucha dedicación, siendo un poco curiosos con el tema pues del trabajo como tal, pero igual pues no es nada del otro mundo, ¿no? Los tornillitos son súper fácil de ubicar, los colocamos solo la puntica, un pedacito nomás, no vamos a meterlos todos todavía porque pues la idea del tornillo es que apriete la base y nos quede derecha y no se caiga. Entonces miren, voy a ubicar los tornillos y ya, vean, ahí voy apretando muy bien, voy asegurando este tornillo, vean. Ahí listo, con mucho cuidado. Entonces ya tengo los 3 tornillos listos. Bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Primero identificamos el árbol. En este caso tengo 3 partes de árbol. Esta es la parte del asiento, que es la más grande, entonces la voy a ubicar aquí. Vean, simplemente encajo y sosteniendo de la manera más derecha posible empiezo como a apretar cada ángulo del tornillo de tal manera que me quede súper derecho el tronco. ¿Listos? En este paso de pronto sí es importante que se ayuden con unos alicates para apretar, pero tampoco aprieten demasiado que a tal punto en que se les pueda partir el tornillo.
Y también pues ayúdese, si de pronto no tiene muchas habilidades motrices, ayude a que alguien le tenga el tronco mientras usted aprieta y listo. Pero igual es un proceso muy sencillo, es un árbol que pues no requiere muchas habilidades. Listo, entonces ya tengo aquí ubicado el super tronco, miren. Ahora que empezamos a tomar cada una de las ramitas y las bajamos, como en este caso este árbol viene así como con la estructura ya anclada de cada rama, entonces simplemente voy bajando primero la primera sección solamente, ¿listos? Bajamos la primera sección a una misma altura, de tal manera que pues me dé una misma medida, como bien lo dije, para que así podamos empezar a abrir nuestras ramas, ¿listos? Ahí ya bajé todo prácticamente casi que a la misma altura, simplemente voy a empezar ahora a abrir las ramas. Entonces se preguntarán, ¿cómo las abrimos? Muy fácil. Empezamos a tomar aquí la ramita, como ustedes se dan cuenta ya trae un cuerpo de diferentes ramas que la conforman una con otra. Entonces, por ejemplo, acá en la parte de atrás vienen de a dos, miren, solo dos. Entonces, estas las ubico en diagonal y las otras las ubico en el diagonal del lado contrario. ¿Esto porque lo hago? Con el fin de generar como la sensación de X mirando desde el frente y así me dé mayor volumen en el área de la guirnalda. Y lo mismo hago con esta, entonces esta ya la pongo derecha. Luego vienen ahora 3 ramas porque ya van aumentando cada vez la cantidad, entonces voy como intercalando la forma de tal manera que me quede súper bien abierto. Miren, aquí ya vienen 4 ramas y así, miren, vamos abriendo como poco a poco todo el tema del árbol. ¿Listo? Este ejercicio lo vamos a hacer uno por una, por rama, para que nos quede súper abierto. En la punta, mira, acá en la punta vienen 6 ramas, entonces simplemente las podemos abrir en flor. En caso de que usted le quiera colgar muchas cosas, la recomendación es colocar esta ramita así como paradita en toda la mitad, ¿listos? Pero si no, simplemente la dejan así como un asterisco abierto, de tal manera que pues le dé el relleno y miren la diferencia de rama cuando queda bien abierta a cuando está cerrada, esa es la diferencia, así que lo mismo vamos a hacer con absolutamente todas las ramitas. Miren, vamos levantando en X, en zigzag, vamos como poquito a poquito armando esta forma que pues la verdad es una forma muy sencilla, es una forma que no requiere como de muchas habilidades y podemos hacerlo. Recomendaciones, como se dan cuenta yo no armé todo el árbol sino empecé con la parte de abajo y empecé como pues ubicando claramente el temita de las ramitas, solo las de la parte de abajo primero sobre una mesa para que no tenga como la necesidad de agacharme, sobre todo si pues es una persona mayor la que está abriendo el árbol y tiene como esa dificultad de poder agacharse, pues esta es una de las recomendaciones. Simplemente monte el árbol sobre una mesa y continúe con el proceso. Miren, intercalando cada una de las ramas, absolutamente todas deben quedar intercaladas, ninguna debe quedar una sobre otra, es decir, miren, estas dos no me pueden quedar así porque están a la misma altura y la idea es que me queden intercaladas, entonces subo una y bajo la otra y así me da como una sensación de mayor profundidad cuando ya tenga todo el árbol abierto, ¿sí? Es un detalle súper importante y que mucha gente no lo tiene en cuenta a la hora de abrir un árbol, ¿no? Entonces, presentes con este detalle, igual pues es un diseño supremamente sencillo, este es un árbol básico. Si debe instalar las ramas, pues simplemente instala primero la superficie de abajo, la engancha, la abre y luego la siguiente y la siguiente, de tal manera que pues pueda llevar el proceso de un modo como más cómodo, ¿no? Porque esa es nuestra intención. Así que vean, vamos abriendo el arbolito. Es un proceso delicado, de paciencia, pasitos y para que de pronto no se nos vayan a romper las ramas. Otra recomendación, si de pronto usted es una persona como muy sensible o con unas manos de pronto que son demasiado delicadas, que se le rompen, se le quiebran con nada, les da resequedad, la recomendación es utilice guantes. Hay unos guantes que venden que son como para electricidad, que son muy buenos, son muy gruesitos. Esos guantes la verdad pues les pueden ayudar mucho en el proceso creativo de abrir el árbol, ¿sí? Yo aquí lo voy girando despacito porque pues quiero claramente mostrarles a ustedes cómo abro el arbolito, ¿sí? Entonces, si de pronto son muy sensibles, la recomendación es hagan el árbol o ábranlo de tal manera que pues de pronto no tengan la necesidad de meter tanto las manos, pero sí en definitiva utilice guantes para que no se le maltraten demasiado las manitos.
Vean, ahí poquito a poquito voy abriendo cada una de las ramitas en flor. Miren, la punta es importante que me quede plana, porque así también defino como la estructura de mi árbol, ¿no? Como que eso me ayuda. Y continuamos así sucesivamente con el proceso. Un proceso muy sencillo, un proceso de mucha paciencia y que pues no requiere tampoco de demasiadas habilidades. Simplemente es de concentrarnos y de prestar atención para que se pueda llevar a cabo de una manera como muy creativa. Bueno, y continúo aquí. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Mauricio Rodríguez Decorador. A mí me pueden seguir así en redes sociales. Ahí voy a estar subiendo diferentes trabajos decorativos de Navidad para que los sigan, para que vean todo ese proceso creativo detrás de cada decoración. También recuerden que nos pueden seguir a nosotros como Canal Guanevisión ahí en Facebook. Si quieren ver algún videito en especial, si se perdieron algo, por supuesto pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Miren, yo ya voy a acabar la primera sección. Simplemente voy a abrir la última rama. Y listo, vea, esto es como si nada. Miren, abriendo rapidito, vamos perfilando y miren, claramente haciendo la estructura de una manera súper creativa. Y vean, es una cosita de locos. Miren, ay, acá me faltó una rama, voy a abrirla de una vez también. Y ya, miren, así por secciones sucesivamente hacia lo alto para que pues el proceso se pueda llevar de una manera muy creativa y sencilla, bueno. Y también pues se facilite el proceso, que eso es otra cosa importante. Vean ahí, ya terminé la primera sección. Ahora lo que voy a hacer es a bajar la siguiente sección, también toda a la misma altura. ¿Cuál es la altura ideal? Que la rama quede de frente hacia nosotros, ¿sí? Esa es la altura ideal, porque ella no tiene que quedar ni muy levantada ni tampoco demasiado abajo, porque no va a tener como una esencia muy natural. La idea es que siempre quede como a nuestra altura más o menos. Igual poco a poco se van intercalando, ¿listos? Bueno, entonces voy a seguir abriendo igual como dije en diagonal, primero las pequeñas y luego las grandes se intercalan una con otra, de tal manera que me dé mayor como profundidad o como mayor estética en el árbol, para que no se sientan vacíos, para que de pronto se vean bien llenos, bien completos y por supuesto contrasten muy bien pues con toda esta temporada decembrina que se viene y se viene súper fuerte. Y la idea es esa, aprender, innovar a partir de los diseños que tenemos y de las cositas que tenemos ya en nuestra casa. Miren, ahí terminé de abrir, voy a abrir esta de frente para que la puedan ver, miren, en diagonal, luego la otra en diagonal en sentido contrario, ahora la siguiente que viene en tres, acomodo de tal manera que no queden pegadas o de frente una de la otra. Y miren, la parte del frente asterisco plano. Bueno, importantísimo y súper sencillo. Es un ejercicio muy sencillo, es un ejercicio que no requiere de mucha motricidad, que lo podemos hacer incluso con ayuda de nuestros niños, explicándoles para que colaboren, para que lo hagan con mucho cariño, con mucho esmero. Y por supuesto participen activamente de todas estas actividades sociales que pues la verdad son muy importantes y claramente nos dan una visión completamente distinta. Bueno, un detalle importante, como ya llevamos, esta es la segunda sesión, si se pueden dar cuenta, entonces ¿cuál es la idea aquí? La idea es la siguiente, aquí tengo dos ramas del piso de abajo, entonces esta que es la siguiente del piso de arriba debe quedar entre estas dos. ¿Me hago entender? Nunca las ramas deben quedar una sobre la otra, porque así me genera mayor vacío. Mira, acá me deja un hueco. Entonces, para que esto no pase, simplemente las intercalo una con la otra, y miren que así voy como rellenando más, como que me da un relleno más eficiente en el árbol. Sí, este es un detalle súper importante. Yo estoy trabajando sobre la mesa, primero porque pues no quiero estar como todo el tiempo agachado y que me dé dolor de espalda. Siempre es importante cuidarse, y también porque pues es digamos como una herramienta que facilita mi proceso, ¿no? Porque esa es la idea también, como facilitarnos las cosas, no complicarnos y hacerlas de la manera como más creativa. Vean, ahí ya hice esta, ya voy terminando la segunda sección. Es un ejercicio muy sencillo. Voy a retirar esto de aquí un momentico para que no me estorbe.
y pueda llevar a cabo el proceso creativo de una manera muy sencilla. Miren, ahí está, miren. Es muy sencillo, es muy fácil. Otra de las recomendaciones, si de pronto su árbol es de luz, porque hay arbolitos que traen las instalaciones ya puestas en las ramitas, tienen que abrirlo con muchísima más paciencia y ser muchísimo más delicados a la hora de abrir el árbol, sobre todo porque las ramitas vienen como alambradas ahí con los cables de luz y nos puede pasar que dañemos como la instalación que trae interna, entonces no queremos que nos pase eso, así que cuiden ese detalle. Ese sí se debe abrir con muchísima más paciencia, ser muy minuciosos y trabajar de la mano siempre de la creatividad, ¿no? Como no limitarnos. Miren, aquí ya me falta solo una ramita que es esta, de este nivel. Vean que es un ejercicio súper fácil. Entonces simplemente la voy a abrir, miren, en diagonal, intercalando una con la otra, que me quede súper abierto, lo más abierto posible, y me complemente muy bien todo este diseño. Miren, ahí está. Ahora entonces empiezo a acomodar, ¿sí? Después de haberlas abierto muy bien, empiezo a intercalar, como les dije, una rama con la otra, intercalamos, de tal manera que pues me facilite el proceso, de tal manera que claramente me ayude a realizarlo de una manera muy creativa. Y miren, ahí está, se ve súper lleno, súper bien estructurado el árbol. Y continuamos con el siguiente nivel, en este caso ya vendría siendo el tercer nivel, ¿listos? Entonces vamos a bajar las ramitas, como les dije, hacia el frente y empezamos a abrirlas, con mucho cuidado. En diagonal empezamos a abrirlas. Entre más altas las ramas se vuelven como más pequeñas, ¿sí? Por lo que él tiene una forma de cono. Entonces entre más altas las ramas son como más pequeñas a medida en que vamos escalando. Entonces también es una de las recomendaciones que doy, empezar de abajo hacia arriba, porque hay gente que empieza de arriba hacia abajo y de pronto le quedan más vacíos. Entonces como recomendación empiecen de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta que la parte de arriba es la menos frondosa y la de abajo siempre va a ser como la más frondosa y la que más nos engaña a la hora de abrir. Así que vean, voy a continuar aquí abriendo cada una de las ramitas. Miren, es un proceso súper sencillo. Siempre las ramitas deben quedar paradas, listo, nunca deben quedar como hacia adelante así, porque si me quedan así como hacia adelante, de pronto no me dan como la sensación frondosa que estoy buscando. Siempre deben quedar súper abiertas, miren. Todas, absolutamente todas deben quedar muy bien abiertas para que nos llene muy bien el espacio. Y pues así seguimos con este maravilloso proceso. Un proceso muy sencillo, un proceso que claramente lo hacemos año tras año, pero a veces como que nos complicamos mucho y no entendemos de pronto el estilo del árbol. Y creo que sí es importante entenderlo, ¿no? Porque ¿qué sacamos de pronto con invertir en tan hermosos arreglos si de pronto tenemos un árbol que está muy bien abierto, como que no contrasta muy bien con todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Vean, ahí voy moviendo de tal manera que pues me facilite también abrir y mostrarles. Y vean, ustedes no tienen necesidad de mover el tronco del árbol como lo estoy haciendo. Yo lo muevo, la verdad, para no darles como la espalda y que vean cómo las abro. Pero pues ustedes sí ubican el árbol donde lo van a dejar y empiezan a abrirlo, ¿sí? Asegúrense muy bien de apretar pues con fuerza los tornillos. No, si necesita de pronto ayudarse con unos alicates lo puede hacer, pero tampoco ejercer mucha presión porque los puede partir. Recuerden que son tornillos de acero, pero de pronto a veces nos fallan un poquito y pueden que se partan y pues no es una buena idea o un punto a favor en caso de que sabemos claramente que los tornillos, pues si se parten, mejor dicho, no podemos llevar a cabo el proceso, así que pilas con ese detalle también. Vean, aquí voy abriendo con mucho cuidado, organizando cada área de mi guirnalda y dándole la forma. Volteo de este lado para que puedan ver. Miren que es un ejercicio muy sencillo. Ya solo me faltan dos ramitas de este lado. Estas dos, entonces las voy a abrir. Y listo, miren. Es súper sencillo. Es súper, hiper, mega sencillo abrir este árbol. No requiere de muchas habilidades. Miren.
Continuamos con nuestro proceso creativo y bueno, yo ya ubiqué el ramo, aquí el árbol, pues el arbolito navideño ya lo dejé en el piso porque claramente como viene el siguiente paso que es ubicar la siguiente altura por el techo y por muchas circunstancias no puedo trabajarlo sobre la mesa. Igual pues ya no es necesario, como ya este tronco es más alto, claramente no me voy a tener que agachar tanto y pues bueno, es una recomendación que sí es importante tenerla presente sobre todo si estamos trabajando con un dolor de espalda encima o nuestro árbol es demasiado grande, entonces sí es mejor como apoyarnos en una base alta para que lo podamos abrir sin ningún inconveniente. Bueno, entonces ya cuando tengamos lista nuestra primera base, sigue la siguiente. Cuando son árboles que son de enganchar, él siempre primero se le arma el tronco y luego se le van enganchando por sección cada ramita. En este caso, como ellas vienen divididas y de una vez ahí ubicadas con la rama, pues no importa, simplemente vamos como ubicando cada tronco, encajando muy bien en su área. Eso sí, ojo de machucarse, ojo de pronto de quitarse la uñita, de rasguñarse, porque es algo que hay que tener presente. Por eso la recomendación era, si usted es muy sensible de las manos, tiene una piel muy delicada, sufre de pronto de alguna enfermedad que hace que su piel sea muy sensible, la recomendación es colóquese unos guantes, pueden ser unos guantes de aseo, unos guantes de electricidad que también son, que son en tela para que pues le ayuden al proceso y así pueda abrir el árbol sin ningún inconveniente. Bueno, entonces listo, ahora voy a empezar a seguir con el proceso, vamos a seguir, así que voy a bajar las ramas de esta área y miren, las bajo a la misma altura y empiezo a abrirlas, ¿listo? Por sección igual, así como hicimos la parte de abajo, simplemente abrimos primero las de un lado y luego las del otro. Es un ejercicio súper sencillo, es un ejercicio que no requiere de ninguna habilidad adicional, simplemente pues de querer abrirlas bien y claramente querer pues hacer el proceso de una manera muy creativa. Vamos abriendo estas ramitas, miren, así de sencillo, se abren, son súper fáciles. Lo bueno de este árbol, por ejemplo, es que me deja girarlo, miren, acá lo voy a girar. Y cuando lo giro, pues les puedo mostrar a ustedes cómo va el proceso. Miren, es súper sencillo, no requiere de ninguna habilidad. Recomendación, traten de no girarlo igual mucho, porque si lo giran, de pronto pues tiende a moverse ya demasiado y puede que no se acomode como la rama al puesto, ¿me hago entender? Entonces, como recomendación, si pueden como ir moviéndose ustedes mismos sobre el área del árbol, muchísimo mejor para que pues lo puedan realizar de una manera más sencilla, más fácil, más creativa y por supuesto bien hechecita, ¿no? Porque la idea es que el árbol nos quede súper bien elaborado, así que miren, voy cuidando aquí el tema de los acabados y abriendo súper bien todo este tema de las ramitas y vean, es súper sencillo. Aquí sí me tengo que agachar un poquito claramente porque pues la posición del árbol lo amerita, pero no importa. Si de pronto usted no se puede agachar, la recomendación es siéntese en el piso y las abre, o si no, ubique la rama en una cajita medio altica, que claramente la caja no vaya a pasar derecho con el peso, pero sí una caja de pronto de madera o algo así por el estilo que le permita montar el árbol y abrir las ramitas, ¿listo? Y en el peor de los casos, pague un super decorador para que le abra el árbol. Y bueno, ahí ya terminé de abrir el árbol, la primera sección, ahora voy con la siguiente, súper sencillo. Y miren, intercalo como las ramitas entre los puestos para que así me quede mejor abierta, ¿no? Entonces, ahí dejo en la posición y continúo, miren, es un ejercicio súper sencillo. Si de pronto se perdieron el paso a paso, el inicio de la programación, pues recuerden que nos encuentran en Facebook como Canal Guanevisión. Ahí pueden encontrar el videito pregrabado para que lo adelanten, lo pausen, lo compartan, dejen sus comentarios y por supuesto sigan la programación y se conecten y hagan, ¿no?, todas las manualidades, porque pues no solo enseñamos a abrir árboles, sino hacemos diferentes manualidades alusivas al tema de la Navidad, ahorita en esta hermosa temporada decembrina y trayendo lo mejor, lo último en tendencias, siempre de la mano. Bueno,
Seguimos aquí abriendo, es un tema de mucha paciencia. La verdad a mí me rinde mucho abrir los árboles, me rinde mucho porque pues uno cuando coge como el tiro de cómo manipular las ramas, cómo intercalarlas, automáticamente pues se va acomodando el acomodo de cada cosa, ¿no? Entonces miren, aquí yo voy intercalando las unas con otras, que ninguna me quede de frente con otra, para que así pues el espacio se vea mejor. Y vean, y terminemos este hermoso proceso creativo de una manera súper chévere. Bueno, la verdad yo casi no abro árboles, pues cuando estoy trabajando las personitas que me ayudan son las que las abren y yo lo decoro, pero pues la verdad pues igual es un ejercicio súper sencillo, no requiere de muchas habilidades. Lo podemos hacer incluso con los niños, simplemente es enseñar la técnica, miren, intercalar las ramas para que no nos vayan a quedar huecos en el área y miren, empezamos a intercalar una con otra y así vamos como dándole la forma, que nos quede lo más abierto posible, que no nos queden las ramas ninguna espichada, ninguna así como una con la otra, porque así de pronto no se ve tan frondoso. Siempre separarlas, siempre dejarlas como con cierta distancia considerable para que nos facilite más el proceso. Vean. Y es súper sencillo. Este árbol la verdad no es tan frondoso. He trabajado unos árboles de pronto un poquito más frondosos, pero igual la idea también es abrirlo muy bien, porque no importa la calidad del árbol, siempre y cuando se abra bien, se puede trabajar de una manera muy adecuada. Eso es algo importante de tener en cuenta porque a veces la gente dice, es que como no tengo el árbol de 3 millones de pesos, entonces no puedo tener una linda decoración. No es así, miren, con un árbol tan sencillo como este, tan humilde, podemos hacer una decoración muy bonita porque todo se trata de abrir muy bien las ramas, que el árbol se vea súper frondoso. Si se dan cuenta, miren que yo todas las partes del frente las dejo planitas, las dejo como aplastadas, porque si de pronto quieren dejar como ganchitos para colgar, solo una ramita la dejan hacia el frente y el resto las abren alrededor, hablando de, pues, del frente, sí, como un asterisco, pero yo personalmente siempre recomiendo dejarlas todas así planitas porque así da como una mayor circunferencia y una mejor simetría en toda la estética del árbol, entonces tengan presente ese detalle. Abrimos muy bien y otro detalle súper importante es el siguiente. Hay personitas, una vez me contaron una historia que me pareció chistosa porque era que alguien simplemente montaba el árbol, enredaba las instalaciones y luego abría el árbol. Entonces eso no se debe hacer, listo, vale resaltarlo de pronto porque uno nunca sabe, pero la verdad eso nunca se hace porque por supuesto si usted de pronto baja así todas las ramas y enreda la instalación y luego abre, se le va a volver nada la instalación, se le puede reventar, se le puede dañar, se le enreda después para quitársela, es un lío también. Entonces no, la verdad primero siempre abrimos súper bien el árbol y luego colocamos las instalaciones. Si es un árbol que ya viene con iluminación incluida, simplemente hacemos los conectores de cada división, los enchufamos uno entre otro y así claramente pues nos da también un buen resultado, ¿no? Como que sí se mantiene ubicado bien el tema de la iluminación. Recomendaciones en caso de pronto de querer colocar demasiadas instalaciones, las recomendaciones siempre son, primero maneje una misma gama de colores. La Navidad es muy colorida y bueno, y todo es cuestión de gustos, pero yo siempre recomiendo que manejen como una armonía en tema del color, para que de pronto les quede un poquito más estilizada la decoración, un poquito más armoniosa, como que contraste mejor, que combine, que la gente diga, bueno, se esmeró y de verdad se ve que lo trabajó con mucho cariño y pues el resultado es único. Entonces para que lo tengan en cuenta, no es algo de pronto algo del otro mundo para nada, siempre es una decoración súper sencilla y que pues por supuesto nos da como un resultado muy contemporáneo, así que tenganlo presente. Vean, ahí yo voy separando cada una de las ramitas de una manera muy sencilla, muy versátil. Las estiro muy bien, que tratar de que las puntas ninguna quede doblada, que todas queden súper intercaladas una con otra.
y que claramente me den el resultado que estoy buscando, que es verse frondoso el árbol. Miren cómo va cambiando. Enderezamos muy bien estas ramitas y vean, vamos ahora con la última hilera de la parte de arriba. ¿Vale? Miren, ahí bajamos muy bien las ramas, como les digo, las abrimos súper bien y vean que el árbol en sí pues no se percibe vacío porque claramente pues está muy bien distribuidas sus ramas, ¿sí? Este árbol, como les digo, no es un árbol profesional, entonces no es muy frondoso. Igual lo traje aquí como para el ejemplo, pero siempre pues la recomendación es abrirlo muy bien, sea un árbol económico o sea un árbol pues muy costoso, todo depende de su presupuesto, pero claramente la recomendación es hágalo con mucho amor, siempre esmerándonos por dar lo mejor a la hora de decorar, no cogerle como pereza, sino todo lo contrario, que sea una de las tantas razones que de pronto desarrollamos o podemos desarrollar con nuestros niños, con nuestros sobrinos, de pronto ahí que no tienen nada que hacer. Qué bonito es ver que participen activamente de estas decoraciones, de estas actividades, porque los motiva, incentiva su creatividad, desarrollan un poco más como ese lado artístico y me consta porque a veces en mi casa yo me veo como corto de tiempo para decorarla y llamo a mis hermanas y les digo que vengan todos los niños y me ayuden a decorar. Y la verdad los niños aportan muy buenas ideas, son muy creativos, tienen como una visión más amplia de la decoración, dan opiniones muy sinceras, si de pronto les parece feíto dicen no me gusta, entonces como que sí es un buen apoyo, ¿no? Como que a veces los niños sí son un buen apoyo y qué mejor que incluirlos en este tema tan hermoso como lo es la decoración navideña, miren. Ahí ya terminé de abrir la segunda área de mi árbol, la partecita de arriba. Y bueno, entonces para tenerlo presente, ya ubicamos primero, retomando un poco el tema, empezamos de abajo hacia arriba, siempre atornillando muy bien el temita de los tornillos de la parte inferior. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el árbol de pronto pase a alguien y le pegó y se cayó, o de pronto pase de que mucho aire y se me cayó, o que me quedó torcido porque apreté más un tornillo que el otro. No, siempre es importante que quede muy bien asegurada su base para que así no nos pase de pronto de que se nos dañó el árbol, que se nos corrió, nos quedó torcido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora viene la punta, la parte más importante del árbol. Importantísimo, casi siempre los árboles pues traen esta rama de la punta muy larga, la recomendación es doblarla a la mitad porque con ella de pronto si usted mantiene la idea tradicional de ubicar una estrella en esa punta, pues claramente necesitamos esta área con mucho grosor, así que se doblan 2 o en 4 partes para que pues se pueda encajar muy bien la pieza y no nos de pronto como que no nos dificulte el tema del proceso, ¿no? Pero pues todo es cuestión de gustos. Ahorita no está tan de moda el tema de la estrella, eso era antiguamente que era como muy de moda llenar de solo bolitas el árbol, luces y la estrella, ahorita como sale tantas cintas, tantos estilos de floristería, todo evoluciona, pues bueno, en medio de esa evolución el estilo de la punta a veces es en espigas, como haciendo un nido en la parte de arriba, o de pronto utilizando un moño enorme, en todo es cuestión de gustos, pero esa es la recomendación, siempre que lo hagan de la manera en que más les guste y que por supuesto complementen ese hermoso diseño. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar igual, como ustedes se dan cuenta, la partecita de arriba, ella viene amarrada por secciones al igual que las ramas, sino que en esta oportunidad las ramitas vienen solo en tiras, entonces primero la primera sección la agacho, me aseguro que solo sea la primera sección y empiezo a ubicarla de la manera más simétrica posible, de la manera más derecha, miren, empiezo a ubicarla aquí en la base, ¿sí? Empiezo a hacerla muy bien, vean, acomodo las ramitas, me aseguro que queden distribuidas como pues de manera pareja, que sí mantengan una simetría. Y miren, es un caso súper sencillo, miren. Así sucesivamente ubicamos estas ramitas, miren, y hacemos la primera área, ¿listos? Luego viene la siguiente, lo mismo, simplemente vamos estirando poquito a poquito y siempre es importante tener en cuenta el tema de los niveles a la hora de abrir el árbol, ¿listo? El tema de los niveles súper importante
¿Para qué? Para que no nos vaya a quedar de pronto muy vacío o que de pronto esta rama que es más alta me quedó arriba y la otra más pequeña abajo. No, siempre la recomendación es mantener el mismo nivel para que así el proceso de la abertura del árbol pues tenga como un resultado muy frondoso, muy agradecido, que claramente pues mantenga como su propio estilo, su propia identidad y como la forma natural, porque si ustedes se dan cuenta de pronto si van a la Mesa de los Santos, en un lugar donde hay de esos pinos altos, grandísimos, las secciones planas vienen así como divididas entre sí, no vienen enredadas unas con otras como los niveles, así que tengan presente ese detalle. La idea es que la forma de la abertura quede lo más natural posible y lo más frondoso también. Entonces, si me pongo y estiro primero las de arriba y luego las de acá y luego las de allá, me va a quedar un despelote completo y no me va a funcionar. Pero entonces si manejo por secciones, claramente voy a mantener como un orden, un equilibrio y por supuesto me va a dar un mayor resultado en el tema del decorado del árbol de Navidad. Mire, el tema de la abertura, ¿no? Porque el decorado es después. Pero bueno, la abertura es tan importante así como la decoración, entonces tener en cuenta matices, colores, que de pronto el árbol no nos vaya a quedar demasiado mal abierto, demasiado como muy con muchos huecos, como con muchos espacios entre sí, sino todo lo contrario. Que estas tiritas queden súper bien distribuidas una de la otra. Miren, esto es una cosa de locos. Pero la verdad es muy sencillo y muy bonito, muy fácil pues de llevarlo a cabo, ¿no? De pronto no requiere de muchas habilidades, sino simplemente de prestar atención, de irnos por secciones, por niveles, para que así claramente quede mejor abierto el arbolito. Y miren que esto es una belleza, la verdad es muy bonito y me facilita un montón el proceso. Bueno, entonces ya terminé de abrir este nivel, así que vamos a trabajar el tema de la punta. Como les dije, la punta viene larga hasta arriba, pero yo siempre recomiendo doblarla para que no nos quede demasiado como puntudo el árbol, como que no de pronto desentone la punta. Y sobre todo si vamos a utilizar de pronto una cantidad generosa de follajes, esta misma punta larga me permita como enrollar y sostener los follajes, o el moño, por supuesto, el moño en caso de que sea un moño, y por supuesto pues me dé un mejor agarre, ¿no? Como que se entienda muy bien esta estética, se complemente y quede divina. Bueno, recomendaciones. Bueno, ahí quedó el árbol completamente armado, quedó súper lindo. Miren que aquí se fue por secciones, que se abrió como un pino natural. Esta parte se abrió como en asterisco para que también le dé mayor resalte. No se ven huecos, no se ven vacíos, se mantiene una misma altura. Y bueno, este árbol es igual de alto a mí, me habían dicho que era 1,60, pero bueno, es igual de alto a mí. Gracias por estar conectados y bueno, antes de despedirme, recomendaciones. Primero que todo, después de tenerlo así abierto, siempre ubique las instalaciones. Nunca, nunca, pero nunca vayan a hacer de pronto el temita de que empiecen a abrirlo y después las instalaciones y la decoración y de pronto no quedó mal ubicado. No, siempre las instalaciones se colocan de tal manera que el toma corriente quede en la parte de abajo, el temita del enchufe. Y así empezamos a enroscar hacia arriba, de tal manera que todas las tomas o todos los enchufes me queden hacia la parte de abajo. Este truco es súper importante y necesario para que no tengamos que utilizar extensiones dentro del árbol y que se puedan ver. ¿Listos? Otro detalle, a la hora de abrir y guardar el árbol, pues como les enseñé, así como se abrió, también se va guardando al sentido contrario. Simplemente empiezo a sacar la sección de arriba, la voy cerrando de arriba hacia abajo, la voy cerrando para que así me quede lo más presionada posible y claramente me quepa como mejor dentro de la caja. Lo mismo esas secciones, cerramos una por una y así nos queda súper bien sellado para guardarla. Si de pronto usted tiene las ramitas que son de enclaje en el tronco, la recomendación es saque primero el primer grupo, el primer piso, lo amarra con una pita o lo envuelve en vinipel y lo guarda en la cajita y luego con el otro y así sucesivamente
para que el siguiente año no le pase de que se le confundieron todas las ramas y le toca estar ahí como pruebe, esta va aquí, esta no va aquí, esta no sé dónde va, y como que se le complique un montón el proceso de armar el árbol. Así.